Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta de San Juan, capítulo 1. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó y nosotros la vimos y hemos dado testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decidimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos de palabra y de hecho. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Primera carta de San Juan, capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado, aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, el que hace caso de su palabra ha llegado a amarle perfectamente, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo, es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada que lo haga caer en pecado. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, haciendo honor a su nombre, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que en el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído de uno que viene y que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros, pero sucedió así, para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo les ha dado a ustedes el Espíritu Santo, y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo, pues, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera
que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor de Hijo tiene también al Padre. Por eso guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio, y si lo oyeron desde el principio, queda en su corazón. También ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos, pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Jesucristo les ha dado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu mismo les enseña todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga. Ya que ustedes saben que Jesucristo es justo, deben saber también que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 3. Miren cuánto nos ama Dios al Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no sabemos todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él no peca, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene la vida que Dios le ha dado y no puede pecar porque es hijo de Dios. Se sabe quiénes son sus hijos de Dios y quiénes son sus hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Ese es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros, no seamos como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano eran buenos. Hermanos míos, no se extrañen si los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Conocemos lo que es en el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios, pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios, y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él agrada. Y sus mandamientos es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos, y esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera carta de San Juan, capítulo 4. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque en el mundo está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce a Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que no son del mundo, el que los son del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo los escuchan. En cambio nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Esto es, pues podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu
del engaño. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a los otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto, y no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedarán perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado, así nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a los otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar el mundo. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en Él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es el amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera carta de San Juan, capítulo 5. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es hijos de Dios, y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios, hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. La venida de Jesucristo quedó señalada con aguda sangre, con agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu de la verdad, 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 están de acuerdo. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es mucho más valor porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace parecer como mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes para que creen que el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay pecado que lleva a la muerte y por eso pecado no digo que se deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no peca, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, cuídense de los dioses falsos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera carta de San Juan, que se ha dividido en 5 capítulos, y les digo que se ha dividido porque cuando se escribió
no estaba dividida en capítulos ni en versículos, ya que sabemos que los capítulos y los versículos pues fueron ya analizando la palabra del Señor, toda la Sagrada Escritura, ya fueron separados por capítulos y versículos, y en un tiempo, en una era. Por ejemplo, en el año o en el siglo XIII, hubo un señor Esteban Langdon, era un profesor de París, arzobispo. Él fue el que dividió las Sagradas Escrituras en capítulos, para su mayor estudio, para su mayor entendimiento. Este señor Esteban Langdon era un cardenal, entonces se dividieron la Sagrada Escritura en capítulos, ¿sí? Pero después, ya en el siglo XVI, 300 años después, o sea, imagínense, o sea, 300 años después de que ya lo habían tenido en capítulos, se dividió en versículos. Y esto fue por otro señor que se llamaba Roberto Sten, y que le dio forma en versículos y en subversículos. Decía que un versículo tenía inciso A, inciso B, inciso C, a veces, no siempre, ¿verdad? Entonces ya se había dividido en versículos, ya lo tenía en capítulos y ahora se tenía en versículos. Bueno, estos les digo que ocurrió en el siglo XIII, cuando se dividió en capítulos, y hasta 300 años después, se dividió en versículos. Por estos señores, ¿no? El cardenal Esteban Langdon de París y después por este señor Roberto Sten, y lo dividió en versículos. Esa primera carta de San Juan, pues ya está dividida en 5 partes. Vemos cómo el primer capítulo pues nos habla de la vida y de la luz, que Dios es la luz. En el capítulo 2 nos habla de que Cristo es nuestro defensor y que el mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo es amar al prójimo como a ti mismo, y que hay que hablar siempre con la verdad. En el capítulo 3 nos está hablando que todos nosotros somos hijos de Dios por herencia de nuestro Señor Jesucristo, y nos vuelve a incitar de que amemos los unos a los otros y que tengamos esa confianza plena en nuestro Padre Dios. En el capítulo 4, pues nos está hablando de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, está con nosotros, pero Él nos habla que hay enemigos de Cristo, sí, pues todos aquellos que no creen en Jesucristo, que hacen todo lo contrario que Jesucristo. Y nos habla también del amor fraternal, el amor de nuestro Señor Jesucristo y el amor que nosotros debemos de tener a los demás. O sea, vemos como Juan continúa hablando de ese mandamiento o ese punto muy importante que es el amor hacia los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el último capítulo, en el capítulo número 5, nos menciona esa vida eterna, nos menciona la victoria que podemos tener nosotros aún estando en este mundo, porque recordemos que tenemos 3 enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne, y eso nos está orillando a que nosotros nos alejemos del Señor. Y entonces pues Juan nos invita a que tengamos eso presente en conocimiento y que luchemos para que no caigamos y no nos dejemos envolver nada más en lo mundano. Y al final pues nos da unos consejos. Pero lo importante de este capítulo 5, pues ya lo vemos y lo vamos a retomar, que son 3 los testigos, dice San Juan, son 3 los testigos que tenemos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y dice, los 3 están de acuerdo, dice ahí en el versículo número 8 del capítulo 5. Pero bueno, son los testigos, ya que nuestro Señor Jesucristo muere, derrama su sangre, y cuando le ponen esa lanza en el costado, brota como un líquido transparente, como si fuese el agua. Pero está hablando del agua del bautismo, del agua del río Jordán, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, y que se escuchó una voz en el cielo: este es mi Hijo amado, al que tengo mis complacencias, y el Espíritu Santo se hizo presente. Que son los 3 testigos, ¿verdad? Como nos menciona, que son de nuestra salvación. Bueno, pero tomando en cuenta el desarrollo de Juan, también nos damos un punto importante. Vemos la notoriedad de San Juan, que pues ya no es un chamaco, ya no es un niño, ya no es un joven de 14, 16 años. Esta carta de San Juan posiblemente pues ya fue escrita antes de que él muriera. Sabemos y tenemos entendimiento que
el último libro que escribió San Juan, pues fue la Revelación, el último libro que tenemos en la Sagrada Escritura nosotros los cristianos, porque los judíos, pues el Nuevo Testamento pues no lo tienen ellos como estudio de la palabra de Dios, solamente lo tenemos nosotros los cristianos, los católicos o los cristianos, ¿no? Todo aquel que somos cristianos pues tenemos este último libro que le decimos Apocalipsis, que es Revelación. Y bueno, ya lo veremos después, pero no, tomamos en cuenta mucho de que el libro del Apocalipsis es escrito por Juan, ¿no? Le decimos San Juan, como si fuera un santo, porque lo tomamos como si fuese un libro profético, ¿verdad? Bueno, y vemos cómo entonces San Juan aquí nos describe de una manera pues muy concisa y desafortunadamente pues tenemos muy poca información, al menos en esta primera carta. 5 capítulos se ha dividido. Y que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque en ese amor se encierran todos los mandamientos de la ley de Dios. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces tienes que aprender a amar. Y bueno, si aprendes a amarte, muchos aprenden a amarse a sí mismos, otros no. Otros no se aman, entonces es muy difícil que puedan aprender a amar a los demás. ¿Por qué pasa esto? Pues sí, porque la situación en la que nos encontramos, la sociedad en la que vivimos, la familia en la que crecimos, pues nos orilla a que nosotros no nos amemos a nosotros mismos. ¿Qué es no amarnos a nosotros mismos? Pues que no nos cuidamos corporalmente, que no nos cuidamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque hacemos todo en contra de Cristo. No conocemos a Dios, no conocemos su palabra, y si algo conocemos no nos interesa, y si no nos interesa, pues más bien no queremos hacerlo porque nos orilla a alejarnos de las cosas materiales, y eso pues nos causa pesar, porque lo que queremos nosotros es ser mundanos, ser terrenales y ser materialistas, y es lo que más desea el ser humano en la actualidad. Siempre desea tener dinero, siempre lucha por tener dinero, porque dicen, ay, ¿cómo voy a vivir en la calle? ¿Cómo voy a vivir en un cuartito? ¿Cómo voy a vivir en un departamento? ¿Cómo voy a vivir en una casita? ¿Cómo voy a vivir en una casa al lado de una colonia horrible o de malhechores? ¿Cómo voy a vivir en una residencia? Si puedo yo vivir en una mansión, si puedo vivir yo en un castillo, si puedo vivir yo en una riqueza abundante, ¿no? Creo que merezco ser rico, dicen por ahí algunas personalidades, ¿no? Merezco disfrutar de los bienes, ¿sí? De la fortuna. Y el hombre tiene esa tendencia siempre de querer tener dinero para darle gusto a su cuerpo, a sus 5 sentidos, ¿sí? Quiere tener lo material para darle gusto a su cuerpo. Eso es lo primero que siempre quiere tener el ser humano, ¿sí? Y eso le enseñan los padres a los hijos. Desde el momento en que, de una forma honorable, los mandan a estudiar a la escuela, pues los mandan a estudiar para que el día de mañana tengan una profesión y tengan un buen trabajo y ganen dinero y no anden batallando el conseguir trabajo o el no tener dinero y no poder cubrir con dinero las necesidades básicas. Y más aún si se quieren casar y tener hijos, pues necesitan más dinero para poderle dar una buena vida a sus hijos. Y entonces los padres pues siempre tratamos, o se trata de que los hijos pues tengan unos estudios honorables, o sea, es una cosa muy, muy buena. Pero desafortunadamente siempre les damos una educación mundana, una material, social, familiar, pero muy pocas veces les damos una preparación religiosa, una preparación doctrinal, una preparación en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros la desconocemos, o ya la conocimos cuando ya estamos grandes y ya no tenemos hijos, sino ya tenemos bisnietos, y queremos educar a nuestros bisnietos y nietos, pues nos dan la vuelta y la espalda, y no quieren saber de nosotros porque pues los viejos, los ancianos, no son bien atendidos, no son bien requeridos, ni tampoco bien como guías, no son unos buenos guías para la juventud. Los ven ya desde un punto de vista así como fuera de lugar.
Y entonces pues ya es demasiado tarde cuando tenemos conocimiento de Dios podérselo impartir a nuestros hijos, porque ya nuestros hijos tienen sus propios hijos. Pero si todo esto fuera desde un inicio, que los jóvenes y los niños conocieran, amaran y sirvieran a Dios, pues las cosas cambiarían, no sería difícil, solamente se iba, como quien dice, puliendo la palabra del Señor en el alma, en la mente y en el corazón de cada uno de los seres humanos. Y pues ustedes no lo creerán, pero en la actualidad hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay gente que reniega de Dios, hay gente que no acepta a Dios, hay gente que dice que pues Dios ni existe, o que esas cosas son inventadas por los hombres. Y entonces pues nos damos cuenta que están como en la época de Noé, que no creían en Dios. Están en la época de Abraham, los demás pueblos que vivían como animales, que tenían muchos dioses y creían que hacer un dios de piedra, eso los iba a ayudar. O como aquí en América, ¿no? Tenemos nuestros ancestros, los indígenas, que se hacían dioses por los fenómenos naturales que se presentaban y tenían el dios de la lluvia, tenían el dios del fuego, tenían el dios de la tierra, tenían el dios de la flora, el dios de los animales, el dios de la luna, el dios del sol, y tenían dioses. ¿Y por qué? Porque de repente había una tempestad y decían Dios nos quiere castigar. ¿Y qué es lo que hacían? Mataban gente, sacaban el corazón y le ofrecían a Dios, a sus dioses, le ofrecían sacrificios de esa magnitud, de esa índole, ¿no? Siendo que pues sí, Dios pide sacrificios, pero no de seres humanos. Le pidió al pueblo judío, le pedía sacrificios de animales, de becerros, de corderos, limpios, sin mancha. Y sabemos la historia de Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo y al final de cuentas pues no lo sacrificó. Era una prueba para saber si Abraham verdaderamente iba a ser el padre de todas las naciones. Y bueno, pues ya los que conocen esa historia pues tendrán eso muy en mente. Pero bueno, regresando a la situación de Juan, que nos está hablando de que nos amemos los unos a los otros, que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aprendámonos a amar a nosotros, porque si no nos amamos, no nos cuidamos. Muchas veces nada más cuidamos nuestro cuerpo, pero no cuidamos nuestro espíritu. Y entonces pues estamos muy lejos de estar sanos, de estar salvos y de estar unidos con Dios. Y esto lo está manejando Juan en esta carta, ¿no? Nos dice aquí que el tema central de esta carta es el amor. Es una demostración del verdadero conocimiento de Dios. Es lo que está hablando en esta carta, en su totalidad. Porque Dios es amor y solo Él ama a sus hermanos, y solo el que ama a sus hermanos conoce en verdad a Dios. Si verdaderamente amas a tus hermanos, ¿estás entonces verdaderamente amando a Dios? Porque lo dice aquí en la Escritura, ¿cómo es posible que ames a Dios que no ves y no ames a tus hermanos que ves? Y muchos dirán, no, pues es que Dios nunca me ha hecho daño. Aunque no lo veo, Dios siempre me ha dado todo. Pero veo a mis hermanos que son muy agresivos, muy violentos, y cómo me maltratan. Por eso es que eso lo veo y por eso no los amo, ¿no? Es una de las frases que en la actualidad pues, muchos refieren en contraposición a lo que nos dijo Juan en uno de sus versos, en donde dice, ¿cómo es posible que ames a Dios si no lo has visto? Porque para amar a alguien necesitas conocerlo. Cuando amamos a alguien es porque lo conocemos, lo vemos, y nos llena de alegría, de sentimientos, de gozo, de compatibilidad. Nace ese amor porque conocemos a Dios, porque amamos a Dios, y le servimos porque se nos hace una forma de garantizar nuestro amor con esa persona, nuestro amor con Dios. Nos nace el ayudar, el servir, porque vemos que de esa manera le podemos ofrecer una gratitud a esa persona, o en este caso a Dios. Pero tenemos que conocerlo para poderlo amar. Entonces tenemos que conocer para amar y servir a Dios. Y si conocemos a nuestros hermanos y sabemos sus dificultades y sus fallas, pues de alguna manera tenemos que buscar la forma de poderlos amar, de poderlos ayudar, de poderlos servir. Y si no encuentras tú la forma, pues tienes que pedir a Dios
esa, esa forma o ese formato para que tú sepas hacer las cosas benévolamente o bien, ¿sí? Y bueno, pues esta carta de Juan, pues nada más nos resume esto. Está reducida en el amor, está reducida en que nuestro Señor Jesucristo nos trajo al Espíritu Santo y la vida eterna, y que debemos de estar en común unión con Dios. Bueno, pues vamos a desglosarlo para que tengamos la primera carta de San Juan, que pudo Juan habernos dicho muchas cosas. Pues Juan vivió 3 años con nuestro Señor Jesucristo y se decía que era el discípulo amado. Nos pudo haber dicho muchas cosas en esta primera carta, que bueno, pensamos que es la primera carta, pero a lo mejor hay muchas otras más. Sabemos que en las Sagradas Escrituras pues tenemos 3. Pero Juan pudo haber tenido muchas cartas y a lo mejor no las tenemos nosotros aquí. Se perdieron, se traspapelaron, o por ahí las tienen y no las quieren mencionar porque hablan de cosas que a lo mejor a la iglesia no le conviene que las tengamos. Y por ahí deben de estar escondidas, no lo sabemos. Pero siempre es bueno el tener una duda. Nos habla de una manera, como les menciono, como ya una persona adulta, ya no es un joven, ya no es un muchacho. Nos dice que les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Por qué? Pues Juan lo vio con sus propios ojos todo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Se trata de la palabra de vida, dice San Juan. Esta vida se manifestó en nosotros, la vimos, dice, y hemos dado testimonio de ella. Pues sí. ¿Por qué? Porque había predicado muchos años Juan, por eso les digo, ya es una persona adulta, entonces pues ya no es un muchacho. Esta vida eterna que hemos anunciado, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. La vida eterna que nos trajo nuestro Señor Jesucristo mediante la salvación al morir por nuestros pecados. Debemos de estar unidos, siempre unidos a nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas están escritas para nuestra alegría, para que tengamos una alegría completa, dice Juan. El mensaje de Jesucristo dice que salgamos de la oscuridad y estemos en la luz. Ese es el mensaje. Y estar en la oscuridad, estar en el pecado, estar en la luz, estar con Dios. Hay unión entre nosotros, entonces hay luz. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre que derramó en la cruz. Por eso termina diciendo que son 3 testigos. La sangre, el agua y el Espíritu Santo. Muy claramente nos menciona, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos porque todos somos pecadores. Los únicos que no cometieron pecado, ya lo hemos estudiado, es nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre. Son los únicos que no tuvieron pecado. Oye, San Juan tuvo pecado, sí. Pedro tuvo pecado, sí. José, sí. Los papás de María tuvieron pecado, pues sí. Abraham también, todos. Los únicos que no tuvieron pecado es nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre. Después nos dice aquí que si nosotros decimos, confesamos nuestros pecados, pues podemos confiar ya en Dios porque nos estamos reconciliando con el Señor. Él nos ha perdonado nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Pero si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Como les menciono, es muy lógico y es muy natural que todos cometamos pecado, porque somos seres humanos y estamos en proceso de salvación, estamos en proceso de reconciliación, estamos en proceso de perfección. Y para eso pues tenemos que hacer obras a nuestros hermanos, al prójimo, amarlos con los dones del Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo Juan en el capítulo 2 que si cometemos pecado, no importa. Acuérdense que decimos en la liturgia, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y la fe son obras. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, que está aquí,
tú que vives y reinas por los siglos. Le decimos a Cristo, le decimos a Dios que no tome en cuenta nuestros pecados. Y ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Así lo está mencionando Juan, y Él nos perdona. Pero si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlos. O sea, pues sí, estamos obedeciendo los mandamientos, es que si los conocemos y nos da gusto ser tener un formato, una vida conforme al cumplimiento de los mandamientos, porque entonces estamos sintiendo que estamos obedeciendo a Dios, y eso es muy gustoso para cada uno de nosotros. Hay mucha gente que dice, yo conozco a Dios, pero no obedece, pues está equivocado. En cambio, el que sí conoce su palabra y la cumple, pues es que está verdaderamente demostrándole a Dios que lo está amando. Pero la forma verdadera de amar a Dios es con el amor al prójimo. Dice Juan, no es nuevo ese mandamiento que les estoy diciendo. Lo hemos recibido desde muchos años antes. Es un mensaje que siempre se ha dado: ayudar a los demás, amar al prójimo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo les dijo en una de sus parábolas: si alguno quiere traer una ofrenda, deje la ofrenda en el altar, vaya y reconcíliese con su hermano y después viene y me trae la ofrenda. Si no, pues no tiene caso. Lo primordial es el amor, la paz, la tranquilidad entre los hermanos. Este mandamiento nuevo que Cristo nos ha traído, pues es una luz que brilla en cada uno de nosotros, y brilla más aún cuando sabemos que ya tenemos al Espíritu Santo. Entonces, pues nos hace ver que el estar en la oscuridad es estar en el pecado, estar en la luz es estar con Dios. Jesucristo nos perdona nuestros pecados, y le empieza a decir Juan en el versículo 13 de este capítulo 2. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les escribe tanto padres como a hijos. Y les dice hijitos, pues sí, porque ya es una persona adulta Juan, ya no es un chamaco, porque han conocido al Padre. Les ha escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía. Dios en su corazón nos ha aceptado, porque ya Dios, Cristo, ha vencido al maligno. Y muy claramente nos menciona en el versículo 15 del capítulo 2, de que no amemos al mundo. O sea, lo repito, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Y es lo que amamos. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Muy claramente lo dice. Sí, la gente ama el dinero, ama los lujos, ama los viajes, ama las grandes comilonas, las grandes cenas, ama los grandes vestidos, sí, las grandes fiestas, los grandes coches. Y toda la modernidad que tenemos lo amamos mucho, ¿no? Celulares, laptops, tablets, el internet, las redes sociales, ¿sí? Habrá algunos que dicen, bueno, pues yo amo a mi pareja. Bueno, pues sí, sí, no. Pero si la amas más que a Dios, pues estás mal. Pues sí. Si amas más a tus hijos que a Dios, pues estás mal. Si amas más a tus padres que a Dios, pues estás mal. Sí. Aquí nos dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Porque nada de lo que hay en el mundo viene del Padre, sino del mundo mismo. Nada de lo que viene del mundo, que te ofrece el mundo, viene del Padre, sino del mismo mundo. Entonces, pues, este cuerpo se va a quedar aquí, pero nuestro espíritu debe de regresar a nuestro Padre Dios. Sí, porque son dos partes, ¿no? Los científicos dicen que es una energía, que no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Es algo milagroso, dicen los científicos. No usan la palabra milagroso, sino dicen, es algo fenomenal que el ser humano tenga vida, porque tiene una energía, pero tiene un cuerpo que se va poco a poco destruyendo, se va acabando. Dice un escritor que somos moribundos en perfecto estado de salud. Todos los días nos estamos muriendo y estamos sanos. Es lógico porque nuestro cuerpo pues se va desgastando. Llega un momento en que está desgastado y pues se para el corazón, se para el hígado, se paran los riñones
y pues muere uno. Y el cuerpo que se queda en este planeta Tierra, pero el espíritu, que dicen los científicos que es una energía, pues se va, se transforma. Pues nos vamos, sí, en espíritu, al seno de nuestro Padre Dios. Porque venimos de ahí y de ahí vamos a regresar. Y no vamos a regresar con un cuerpo, porque el cuerpo lo vamos a dejar aquí. ¿Sí? Por eso cuando Elías se desapareció y no encontraron sus restos, piensan que Elías va a regresar con su cuerpo otra vez. Enoc también, cuando se desapareció, piensan que va a regresar. Nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. Y en la ascensión se fue así, subiéndose al cielo. No sabemos qué haya pasado, pero lo que nos dice la física es de que pues el cuerpo pues se desintegra al momento de salir de este planeta por la situación física en la que se encuentra. ¿Sí? Pero no sabemos cómo eso sucedió porque todavía no lo podemos explicar. Nuestra ciencia o nuestros científicos pues no nos pueden explicar algo de esa manera, de esa magnitud. A lo mejor dentro de unos años, 1000 años, 2000, 5000 años nos van a decir, sí se puede salir el cuerpo humano al espacio sin un traje espacial y no se desintegra. Entonces así a lo mejor Jesucristo se desapareció del globo terráqueo, ¿verdad? Porque lo vieron los apóstoles. Los ángeles le dijeron, Galileos, ¿qué ven? Ese Jesús que han visto ascender regresará así como lo vieron, ¿no? Bueno, es lo que estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, pues hay que hacer lo que nos corresponde, ponernos a trabajar haciendo el bien a los demás, que ese es el punto que Juan maneja en esta primera carta. Dice, y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana. Sí, porque nuestros 5 sentidos y nuestra sexualidad nos orilla a que nos alejemos del Señor. Le damos mucho gusto a nuestros 5 sentidos y a nuestra sexualidad. Sí, los seres humanos, los hombres, lo primero que quieren es dinero. Lo segundo es la sexualidad y lo tercero es el poder. Es lo que les fascina al hombre varón. Sí. Ya lo hemos visto y lo hemos estudiado, lo hemos analizado, que son las 3 cosas que el hombre varón siempre desea. Dinero, sexo y poder. Hasta suena como película, título de película. Dinero, sexo y poder. Y la mujer, no, la mujer primero, sí, pues necesita dinero, porque ama a la familia, entonces necesita dinero. Y dice, dinero, o trabajo y dinero, y la familia. Y ya después, pues a lo mejor sería la sexualidad y lo que dice aquí, los deseos de la naturaleza humana, serían los 5 sentidos, ¿no? Es muy distinto los objetivos y los fines que tiene una mujer. Y no es que separe yo al hombre y la mujer, sino que pues somos 2 personalidades diferentes. Tenemos nuestras cualidades. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que ahorita estamos detallando de las situaciones en que se inclina el ser humano. Y por eso dice aquí Juan, ¿sí?, que tengamos mucho cuidado con eso de los deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pues bien claro lo dijo Jesucristo, es muy difícil a un rico entrar al reino de los cielos. Ya lo hemos visto con el joven rico. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Nos dice muy claramente también que, pues, hijitos, esta es la hora última. Han oído de uno que viene y que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pues sí, de entre ellos mismos, porque aprenden y empiezan a predicar las cosas equivocadas, pero también muchos judíos pues insistían en que nuestro Señor Jesucristo no había resucitado, que nuestro Señor Jesucristo no era el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo y su doctrina no servía para nada. Entonces, esos son los enemigos de Cristo. Pero aquí dice, Cristo les ha dado a ustedes el Espíritu Santo, y todos ustedes tienen el conocimiento, tenemos los dones del Espíritu Santo. Y dice Juan que les escribe para que conozcan la verdad y no caigan en los enredos y no caigan ustedes en la mentira, porque puede venir de la misma gente que está en contra de Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Dice, precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. ¿Y quiénes son esos? Pues, los judíos.
Y Juan nos dice que son unos mentirosos, siendo que Juan era judío. Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si niegan a Jesucristo, pues está negando a Dios Padre. Se lo está muy claramente diciendo a los judíos. Pero el que se declara a favor del Hijo, también tiene al Padre. O sea, si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos aceptando a nuestro Padre Dios. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio, y si lo oyeron desde el principio, queda en su corazón. También ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Eso habla. Como les digo, vamos a dejar este cuerpo aquí, pero en el espíritu nos tenemos que ir con nuestro Señor. ¿Sí? A lo mejor sí te hacen cenizas porque te queman o te entierran debajo de la tierra o te sepultan encima de la tierra, como nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, no fue enterrado. Enterrado es abajo de la tierra, sepultado es sobre la tierra. Y ahora ya los incineran, porque ya dio permiso la iglesia, ya dieron permiso los pastores, que porque ya vemos muchos muertos. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es el espíritu. Nos dice Juan que pues nos escribe todas estas cosas para que no nos engañemos y para que no caigamos en los engaños. ¿Sí? Y que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado, que es el que nos enseña hoy en día, porque ya vivimos la época del Espíritu Santo, ¿sí? Nos enseña toda la verdad y nos aleja de la mentira. Nos pide que permanezcamos unidos, y todos unidos por Cristo con el Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esa es una unión que nos está pidiendo Juan que la tengamos siempre. No nos dé vergüenza, que lo hagamos siempre, que entendamos que nuestro Señor Jesucristo es el justo, y todos los que hacen lo que Dios quiere por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a ser salvados. En el capítulo número 3 nos habla de que Dios nos ama. Nuestro Padre Dios nos ama a cada uno de nosotros y mandó a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos. Pero muchos en el mundo no lo conocen, no lo aman, lo detestan. Hay gente que habla mal de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Pidamos por ellos, para que el Espíritu Santo los cambie. Nosotros no lo vamos a poder cambiar. No crean ustedes que ustedes tienen el poder y la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, para que la gente conozca a mí y sirva a Dios, no. Pidan a Dios por ellos, porque pues Dios es el único que los puede cambiar. Nosotros hay que hacerles un bien, hay que darles a conocer la palabra de Dios, hay que darles a conocer a Dios, pero lo que nosotros hacemos es lo que el Señor quiere que hagamos. Pero no sientan ustedes de que, ay, no, yo sí lo voy a hacer cambiar. Sí, porque es un temperamento que tenemos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, y principalmente las parejas, ¿no? Cuando se casan, ¿no? Dicen las mujeres: yo voy a hacer que deje de tomar. Bueno, si pides a Dios, haces oración y lo tratas de hacer entender de que entre a una atención médica, pues a lo mejor sí lo haces que deje de tomar, ¿verdad? Pero si crees que porque tú, con tus deleites como mujer, o por tu atención, o por tu capacidad como dama, lo haces que deje de tomar, no, pues estás equivocada. O el hombre cree, cuando se casa, que va a tener una sirvienta gratis. Digo gratis entre comillas. El estar casado sale muy caro, y si la mujer no trabaja, peor. Pero el hombre siempre cree que va a tener a una mujer a su servicio, y que le va a educar a sus hijos, y que le va a tener todo. ¿Sí? Y el hombre se siente así como muy jefe, ¿no? Jefe de jefes, ¿no? Y pues está equivocado, porque aquí el jefe de jefes es Dios. ¿Sí? Son errores que tenemos y que cometemos cotidianamente, y que en la sociedad se siguen presentando. Y bueno, pues digo esto por lo que nos menciona, que pues no conocemos a Dios. Somos del mundo, y los del mundo no conocen a Dios, y muchos otros pues hasta ni creen en Dios. Nosotros ya somos hijos, dice Juan,
No sabe, dice ahí Juan, no sabemos qué seremos después. Como dice, no sabemos todavía qué seremos después. Sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él porque lo veremos tal como es, ¿no? Si Juan está diciendo aquí que no sabe cómo va a ser después, ya después nos damos cuenta en el Apocalipsis de que mucha gente está diciendo, es que Juan vio visiones y está diciendo cómo va a ser la vida del mundo futuro. Pues siempre decimos en el credo y esperamos la vida del mundo futuro. Amén. Porque si no sabemos cómo va a ser, solo sabemos que el Señor va a venir. Todos debemos de tener la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos purifica, porque Jesucristo es el que nos trajo la salvación. Y pues nos invita a que no cometamos maldad, que no hagamos maldad, que estemos siempre en las cosas de luz, en las cosas de la salvación, que conozcamos, amemos y sirvamos a nuestro Señor Jesucristo, y así estamos sirviendo a nuestro Señor. Tenemos que permanecer unidos a nuestro Dios para no caer en pecado. Y nos vuelvo a reiterar que tengamos cuidado de que nadie nos engañe, que nos demos cuenta en su actuar, que nos demos cuenta en su comportamiento. Si vemos que un sacerdote nos está portando bien, pues está equivocado, tiene pecado, y no vamos a seguir lo que él hace. Sigamos lo que él enseña, porque si está enseñando la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y la está diciendo, pues sí, pero si sabemos nosotros que ya le está inventando a la palabra de Dios, que le está aumentando y que le está quitando, pues entonces sabemos que está mal y no le vamos a hacer caso. Esto es muy importante, debemos de estar nosotros muy preparados. Es como cuando vamos a cruzar una avenida de 5 carriles de ida y 5 carriles de venida. Debemos de saber muchas cosas. Primero, pasar por el lado peatonal, no a mitad de calle, porque si no te atropellan. No pararte sobre la línea de la ciclovía, porque puede venir un bicicletero y te atropella. O le tiras el pan, ¿no? Y al menos vas a agarrar un bolillo ahí todo tirado, pero si te atropella, pues ya no vas a poder agarrar ni el bolillo. Debes de esperarte a que se ponga la luz verde para poder pasar por el lugar peatonal. Y aún así, debes de voltear para todos lados, porque a lo mejor hay un conductor que viola el reglamento y a pesar de que tiene el stop, se pasa y te atropella, aunque tú tienes la preferencia. Debes de darte cuenta si la luz verde te alcanza el tiempo para pasar esos 10 carriles, los 5 de ida y 5 de venida, porque a lo mejor está mal el tiempo y nada más te alcanza a pasar la mitad y te quedas en el camellón. Y debes darte cuenta también, tener cuidado de los motociclistas, porque muchas veces te avientan la moto, ¿no? Ya se quieren ir, dan vuelta a la derecha, dan vuelta a la izquierda. Todas esas cositas que tú sabes qué hacer para cruzar una avenida, te salvan la vida. Y entonces cotidianamente lo vas haciendo siempre y se hace una costumbre. Pues es lo mismo, es un ejemplo, es lo mismo con las cosas del Señor. Necesitas conocerlas perfectamente, porque si no, de lo contrario, pues vas a cometer errores y no vas a saber qué hacer. Y para conocer la palabra de Dios, pues tienes que estudiarla, tienes que leerla, entenderla, interpretarla. Y sigue diciendo, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como el que es justo. Pero el que practica el pecado es del maligno, porque el maligno peca desde el principio. Precisamente, para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el maligno. Ninguno que sea hijo de Dios practica el mal, porque tiene la vida que Dios le ha dado, o sea, el Espíritu Santo, y no puede pecar porque es hijo de Dios. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del maligno, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, pues no es de Dios. Es muy claro, ¿no? Entonces, si vemos que algún sacerdote no está cumpliendo con las cosas, pues no lo vamos a seguir. Si vemos que alguien se está equivocando, pues no lo vamos a seguir. Pero para esto, pues tenemos que tener nosotros conocimiento de Dios. Amémonos unos a otros, dice. Eso se ha dicho siempre desde el principio. Nos pone el ejemplo de Caín. ¿Por qué mató a su hermano? Pues porque era malo. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus hechos eran malos.
Esto nos hace ver que los seres humanos tenemos la tendencia a hacer lo malo, pero también a hacer lo bueno. Y Dios nos dice, haz lo bueno, porque si haces lo malo, pues te destruyes, y si haces lo bueno, vives. Así de sencillo. Y menciona Juan aquí que no se extrañen si la gente nos odia, porque queremos comportarnos como Dios manda, o sea, como Dios nos está diciendo. Pues eso es parte de nuestra vida. Dice aquí que ya al momento que nosotros nos hemos convertido y reconciliado, pues ya pasamos de la muerte a la vida. Y nos vuelve a decir, todo el que odia a su hermano es un asesino, con el simple hecho de odiarlo. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ningún asesino puede tener vida eterna. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. En el versículo 17 del capítulo 3, ahí estamos, pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se le da, ¿cómo puede tener amor a Dios en su corazón? Entonces imagínense, si tú tienes dinero y eres rico, tu trabajo es exhausto, porque tienes que estar ayudando a los demás. Tienes que partir y compartir, y si es posible acabar con esa riqueza y vivas de una manera modesta y sustentable. Y no lo hacen, los ricos no lo hacen. Le dejan el dinero a sus hijos para que sus hijos vivan de una vida desordenada. Y se matan en los coches, se matan en los aviones, se matan en los helicópteros, se matan en las motocicletas, se matan en su perversión, en las drogas. Para eso les dejan ustedes el dinero. Bueno, estoy hablando de la gente rica. Nosotros, pues, yo creo que la verdad de la gente que escuche esto, pues es gente que no tiene dinero, ¿no? Pero pues muy claramente lo dice así. Los ricos, ¿no? No ayudan al pobre, pues entonces no tienen amor no tienen amor a Dios. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Ay, te quiero mucho, pero estás muriendo de hambre, pues no es mi problema, ¿no? Y sabemos que mucha gente se aprovecha, son muy hábiles, y se aprovechan de que la gente les ayuda para pedir más y más, y son unos holgazanes. Y entonces, pues, tenemos que tener mucho cuidado de caer en esos enredos. Por eso, el hacer una caridad no es nada más agarrar ya, ándale, te di de comer, ándale, te di un vestido, ándale, te fui a visitar, ándale, te compré las medicinas, ándale, te di dinero. No, hacer la caridad, ayudar a nuestros hermanos, no es fácil. Es toda una historia. Sí, el ayudar a nuestros hermanos es difícil, no es fácil, y debe de ser una historia que debes de marcar en tu vida. No nada más extender, ¿no? Es como cuando pasan en la charola, cuando estás en misa y tú avientas ya, el billete más grande para ti es el de a 20, el billete más grande para ti es el de a 50, o el de a 100, y ya dices, ay no, ya estoy, me va a ir bien porque yo dejé en la iglesia 100 pesos. Esos 100 pesos son para los calzones del Padre, y no de nuestro Padre Dios, sino del sacerdote. Y tú ya estás sintiendo que estás ayudando mucho a Dios. ¿A Dios qué le interesa el dinero? Para nada. No le interesa el dinero. Esas son costumbres, son metodologías que ha inventado la iglesia para manipularte. Porque los sacerdotes, pastores y guías espirituales pues deben de trabajar. Y dice, no, es que si nos dedicamos a las cosas del Señor no tenemos tiempo de trabajar. Sí, y nos damos cuenta que los sacerdotes pues no se dedican a la palabra de Dios al 100, nada más de vez en cuando. Los domingos 2, 3, 4, 5 misas y ya. ¿Los vas a buscar para que vayan a ver a tu casa a un enfermo o algo? Pues nada. Nunca los ves en la calle predicando, nunca andan tocando las casas o visitando a las familias predicando la palabra de Dios, enseñándote. Para nada. Vas a que te administren un sacramento y te lo cobran. Ah, pero tú tienes que ir a la iglesia. Ellos no van a ir a tu casa. Ellos no te van a ir a buscar. Tienes que ir a su negocio. Porque han vuelto las iglesias negocios. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque no es cosa de estarlos criticando. Pues nos damos cuenta de que están mal. ¿Sí?
No todos, no todos, hay muchos que sí hacen bien las cosas, pero híjole, hay que encontrarlos, porque no es mucho, ¿no? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabras, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que no somos de la verdad. Dice, de esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues sí, pues estamos haciendo bien las cosas, nos vamos a sentir bien con Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios. Y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Juan, esta carta menciona plenamente amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y creer que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y vino al mundo y es el Hijo de Dios. Que es un pesar para los judíos actuales, ¿no? Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En el capítulo 4 sigue diciendo Juan, queridos hermanos, ya no dice hijitos, solo dice hermanos. ¿Cómo le cambia, no? Hijitos y hermanos, o sea, ¿nos habla hijitos o nos dice hermanos? Bueno. No crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, tengamos cuidado. Muy claramente lo dice. Entonces, vuelvo a repetir, si ustedes encuentran a un pastor, un guía espiritual, un sacerdote, un presbítero, ay, no, pues ustedes dicen, no, ese es el padrecito, ay, no. Pero si ven que está haciendo las cosas mal, ¿cuántos hemos tenido que han hecho las cosas mal? Ahí está Tomás de Torquemada, en la Santa Inquisición. Ahí tenemos algunos papas, porque no todos los papas están en el cielo, con Dios, gozando de la eternidad. Muchos hicieron muchas cosas que están y que fueron juzgados ya en su juicio particular y pues no están con Él. Hay muchos que están equivocados y hacen mal las cosas, entonces no los sigamos, tengamos mucho. Pero para esto pues tenemos que estudiar la palabra de Dios y saber qué es lo que tenemos que hacer y no creerles a ciegas, porque es lo que siempre han hecho, creerle a ciegas, e inventan cosas y les creemos, nos dicen cosas y les creemos, nos insultan, sí, hay sacerdotes que insultan a la gente y lo aceptamos, nos imponen cosas y las aceptamos, y ahí nos traen manipulados, desde que nos ponen a vender garnachas afuera de la iglesia, hasta que nos piden una cuota mensual para mantenerlos. Ay, no porque son buenos, ¿no? Y ay, no, ay de ti si no, yo tengo el poder de maldecirte. Ah, no, porque así te amenazan. Hijo, no todos, no, a ver, que quede muy claro, de 10, pues hay 2, vamos a poner 2, hay 8 malos y 2 buenos, que están haciendo bien las cosas, ¿no? Pero pues hay que encontrarlos. Pero para esto no estamos buscando a los padres buenos, ni sacerdotes, ni guías espirituales buenos. Lo que debemos hacer es conocer a Dios para saber qué hacer. Y a quién sí seguir, por eso dice aquí, no crean ustedes a todos los que dicen que están inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. Órale. ¿Cuántas iglesias hay en el... Testigos de Jehová, mormones, adventistas, bautistas, cristianos, evangélicos, espiritistas, la Iglesia del Nuevo Mundo. Uy, no, hay un montón. No acabaría ahorita yo de decirles tantas, ni me las sé de todos, ¿no? De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce a Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce a nuestro Señor Jesucristo no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del enemigo de Dios. Ustedes han oído que ese Espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Recuerden que estamos en la época del Espíritu Santo. Y hay espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo.
Si nosotros estamos con Dios, miren, no pasa nada. Estamos con Dios, Él nos protege, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y se acabó. Lo demás, no te preocupes. Pero si estás con Dios, si no estás con Dios, aguas, porque te van a tener muchos problemas. Si estando con Dios, muchas veces Dios nos pone a prueba para ver verdaderamente si nuestra fe es firme y nos hace pasar por dificultades en nuestra vida. Pero todo es porque Dios nos está demostrando su gran poder y su gran misericordia. Y tengamos mucho amor, mucha fe y confianza, y pase lo que pasa es porque Dios así lo quiere. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. La gente que está en contra de Cristo, pues son del mundo, por eso hablan cosas del mundo, y los que están en el mundo, pues los escuchan. En cambio, nosotros que somos de Dios, conocemos a Dios, escuchamos a Dios, Él nos escucha. En esto, pues podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu Santo. Y no tiene un espíritu de engaño. Dice Juan: queridos hermanos, debemos amarnos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. ¿Y cómo consiste el amor? Pues ya lo hemos estado diciendo. El amor es hacia nosotros, hacia los demás. Ya Cristo vino, nos mandó nuestro Padre Dios a nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, eso venía a morir. Entonces no culpemos a Judas Iscariote, él no tiene nada que ver en esto. Él simple y llanamente cumplió con lo que tenía que hacer, el trabajo sucio. Nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Muchos dicen, pues pudo haber muerto de anciano. No, porque el Espíritu Santo tenía que llegar lo más pronto posible al planeta Tierra. Y si se hubiera tardado 100 años, 120 años nuestro Señor Jesucristo, imagínate, pero ¿qué son 100